vamos a continuar con Piedra, Papel y Tinta. Hemos tenido una entrevista sensacional con alguien tan exitoso, un boliviano que representa un orgullo para todos los bolivianos y bolivianas. Y hablando de cambios, de transformaciones como las que logró don Luis Enrique García, quiero hablar de un cambio que esta semana ha llamado la atención de los lectores y lectoras de La Razón. Lucía, pensé que iba a decir que después de un exitoso íbamos a hablar de un no exitoso. No. Pero sí, no, Claudia, tenemos cambios en La Razón. Este lunes hemos visto el periódico transformado. Sí. ¿No? Con otras secciones. Primero, ¿a qué se debe el cambio? A la necesidad de adaptarse mejor a un mundo que es tecnológico. Lo sabe Lucía, lo sabe la gente que nos está siguiendo, que hoy la gente nos informa como en el siglo XIX, como en el siglo XX, las cosas han cambiado y mucho. Ni siquiera como a inicios del XXI. Ni siquiera como a inicios del XXI, eso es cierto. Y el periodismo escrito no ha perdido algunos tics de los siglos XIX, XX, finales del XX, inicios del XXI. A momentos nos hemos quedado por la fuerza de esos formatos, nos hemos quedado de alguna manera anclados en esas tradicionales formas de periodismo que tienen mérito, que tienen su razón de ser, pero al mismo tiempo tienen que saberse adaptar a este nuevo escenario. ¿Cuáles son esos nuevos? A ver, ¿cómo nosotros nos informamos? ¿Cuál es nuestro escenario cotidiano? En la China, acá más o menos estamos rodeados de el mismo paisaje. A saber, sin duda, la prensa escrita, que sigue viva y tendrá larga vida, la televisión, presente aún en muchos momentos, y como decía el antropólogo Marco G., la televisión marcando, como el reloj de antaño, marcando los tiempos, la radio, que en cualquier lado uno puede, en el coche, en el estadio, tienes televisión, radio, prensa, además de la gran transformación Internet que nos ayuda a tener un acceso mucho más amplio desde la computadora, desde el teléfono, desde una serie de aparatitos que entran a formar un rompecabezas con los medios tradicionales que están ahí y todavía no se van, prensa, radio, televisión, pero más este acceso a Internet que nos permite estar constantemente informados, sobreinformados, bien informados, no lo sé. Las redes sociales nos genera un paisaje en el que, hablo del lugar donde trabajo, desde el que la prensa escrita tiene que volverse a saber adaptar, porque está lejos de morir. Entonces a eso se debe el cambio. ¿Cuáles son las secciones que ahora tiene La Razón? A ver, hemos hecho un cambio primero en, bien dices, en esa estructura, ¿no? Si bien hemos admirado muchísimo a nuestros maestros en el periodismo en el siglo XX, inicios del XXI, hay que salir de esa prensa a la que uno le tiene cariño. Hay mucha gente, los menos jóvenes le tenemos más cariño a ese periódico que huele a periódico, que no queremos desordenar, que está estructurado en función de lo que hemos aprendido que tenía que estar estructurado, a saber, internacional, lo puedes poner al inicio o al final, política, economía, sociedad, ciudades, deportes, sociales, entretenimiento, crucigrama, etcétera, etcétera. Son formatos muy útiles, es una tipología útil, pero entendemos que hoy hay que también adaptarse a categorías que las engloben y al mismo tiempo puedan simplificar. Y de ahí que hemos partido del triángulo, lo urgente, lo importante y lo interesante, como el Espíritu Santo, ¿no? Como para los católicos, tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, tres que lo va a englobar todo. Así es. A ver, lo urgente.
Lo urgente es lo que hay que saber así, porque el periodismo es periodismo, mucha tecnología, poca tecnología, la noticia es la noticia. Y si hoy renuncia el ministro por X o por Z, eso hay que saberlo ya. Ajá. No podemos esperar a tener la historiografía de nada, porque es algo que hay que anunciar. Eso es lo urgente, la información, además con mucha competencia, porque lo están haciendo otros medios con soportes que permiten más rapidez. Entonces nosotros planteamos eso con un plus. Dentro del urgente no es, ayer Evo Morales anunció el incremento salarial y lo dijeron las redes hasta el cansancio, lo dijo la radio, lo dijo la tele a las 7, a las 8, a las 10, siguieron diciéndolo las redes para que nosotros, pasada la noche, vengamos con que el presidente anunció el incremento salarial, cuando es algo que ya escuchamos, no. Tenemos que ir con esa noticia sin duda, porque es la noticia y se queda para el registro. Ojo, que los historiadores van a seguir tomando como base para escribir la historia los periódicos. Por tanto, necesitamos un registro, pero necesitamos ir más allá. Si el presidente ha anunciado ya el incremento salarial, nosotros, como tenemos más horas de trabajo, más tiempo de producción, ya tenemos la infografía de qué momentos hubo incremento, cómo hacemos un histórico de los incrementos, cómo se comportó la inflación, en la noticia. Ir más allá, de manera a no tenerlo que ir más allá de la red, de la noticia vía radio, televisión, ¿no? Ir un poquito más allá. Eso es lo urgente. ¿Y lo importante? Lo importante es aquello que hay que trabajar a más largo plazo. Tenemos en La Razón, creo que somos el único medio impreso que sí tiene un equipo de investigación dedicado solamente a la investigación. Son los temas actuales que necesitan ser profundizados. Hemos trabajado en el área de la minería, hemos hablado de los problemas sociales como abandono de niños, desaparición de personas, crisis económica, violencia, en fin, de estos temas que están ahí, pero que son ejes, como definimos para el programa en muchos casos, temas que están cruzando nuestra sociedad actual, de los que hay que ocuparse más allá de la noticia del día anterior. Son temas que necesitan un contexto, un seguimiento. Bueno, de eso hablamos en lo importante. ¿Y lo interesante tiene que ver con lo cultural? Sí, lo interesante es... lo que queda no es la sobra de lo urgente y lo importante, sino es aquello que nos interesa saber, que, como bien dices, Lucía, tiene que ver con esto. Las imágenes que estamos viendo son de la web, por si acaso, ¿no? Ahí está, son imágenes de la web. Estamos hablando de La Razón de papel. Entonces, lo interesante es no lo que sobra de lo importante y de lo urgente, sino aquello que es útil para nosotros, que nos interesa, que puede estar ligado a la cultura, puede estar ligado a los asuntos de sociedad en general, aquello que nos llama la atención, aquello que nos interesa. Ahí los clásicos teóricos del periodismo nos dicen de este último tiempo que el periódico tiene que ser útil, pero útil no es un decir, tiene que ser útil, como es útil la plancha, como es útil el refrigerador, como es útil la olla en la cocina, porque ahí vamos a hacer nuestra sopa. Así de útil tiene que ser el periódico. El periódico nos tiene que informar, nos tiene que ayudar a comprender, nos tiene que decir qué película hay en el cine, nos tiene que decir dónde se compra más barato, nos tiene que decir por qué bajó el precio de la papa, y nos tiene que decir por qué no hay circulación en esta o en esta calle, y nos tiene que decir dónde llevar a los niños el fin de semana. Entonces, así es como hemos querido completar la opinión está atrás. Atrás se ha quejado Lucía, que es columnista de La Razón, y ha dicho, ¿por qué me han afuereado? ¿Por qué me han llevado tan atrás? Creo que son opciones. En los diseños de los periódicos se puede comenzar, como hicimos como teníamos antes en La Razón, la página editorial, subeditorial, caricatura, contribuciones, columnistas, toda la parte de opinión, de reflexión, de debate en la primera parte. ¿Cómo se la puede llevar un poco más atrás o muy atrás? Si usted me pregunta, yo le diría que
la mejor opción es atrás. ¿Por qué? Porque hay que, supongo, primero informarse. Esto es obviamente, depende mucho de cómo se apropia la gente del periódico. El embajador de Argentina me decía hace poco, pero yo leo el periódico al revés. Así que para el embajador de Argentina usted ha pasado a primer lugar. Porque hay mucha gente, me dice, en Argentina todos leemos el periódico de atrás hacia adelante. Así, ¿no? Como los chinos, de alguna manera. Entonces, como los árabes. Como los árabes, más bien. Entonces, hay hábitos, ¿no? Y dentro de esos hábitos o esas lógicas, yo diría que uno primero se informa y ya al final uno ya accede a la posición del periódico, a la posición de los columnistas, a tener otros elementos de debate, porque están muy ligados a la información, ¿no? Los columnistas obviamente pueden abordar asuntos que no son de hace 24 horas o 48, sí, pero uno tiende a primero informarse y luego mirar la reflexión. Bueno, diré yo, no uno, sí, hay otros que lo prefieren adelante. Y a los columnistas, que no es Lucía la única columnista que ha dicho por qué nos han llevado atrás, hay que decirles también que en nuestra dinámica en la Razón Digital andamos tuiteando las columnas, intentando abrir más puertas para que la gente, incluso aquellos que ese día no compraron el periódico, puedan acceder a la opinión de los columnistas. Bueno, y estos cambios se van a reflejar también en los suplementos, porque vamos a tratar de darles una nueva cara. Quiero hablar de la tapa. No sé si tenemos, César, alguna tapa de esta semana. Si no la tenemos, usted no tiene nada más que comprarse el periódico hoy, porque tenemos una tapa mucho más dinámica, donde hemos insertado, Lucía, esto que te decía, con colores, sí, ¿no? De exacto, lo urgente, lo importante y lo interesante. Lo hemos asociado a colores que a su vez se integran en la tapa, pero además estamos siendo mucho más atrevidos en la tapa, ¿no? Estamos dando más protagonismo a la fotografía, lo estamos integrando en un lenguaje mucho más escriptovisual, más actual, estamos más sexys en la portada y adentro también con mucha infografía, con mucho color, con un despliegue en las dos páginas de esquemas, de otra vez infografías, de recapitulaciones, números, la imagen. Eso es lo que nos interesa. Claudia, ¿creen ustedes, han hecho algún estudio al respecto sobre si esta forma de hacer periodismo desde el periódico, va a captar más lectores jóvenes? Entiendo que sí, creo que no hay que hacer un estudio, eso necesitaría más tiempo, más plata. Nosotros tenemos que ir actuando en función de cómo avanzamos y a la luz de la experiencia. Cuando tienes un distribuidor que trabaja en La Razón hace más de 25 años y siente el olor de las ventas, de por dónde va, o alguien que ha trabajado hace muchos años en marketing, más o menos nuestros olfatos nos permiten saber qué va a traer. Al poder adaptar estos lenguajes, lo hemos hecho para eso, seguramente vamos a capturar más lectores, consumidores, amigos de La Razón, jóvenes y no jóvenes, porque estamos cada vez más inmersos en un mundo de la imagen, de lo gráfico, sin perder, y en esto yo quiero subrayar 20 veces, sin perder la seriedad y la profundidad que solamente el periodismo escrito tiene la posibilidad, por el tiempo de producción, por sus características mediáticas innatas, de producir una información más completa, más pensada, con un tiempo de producción más largo, con un tiempo para contextualizar, para tener información, tener contexto, tener opiniones al respecto, interpretaciones. Eso solo lo logra el periódico. Y les voy a mostrar, Lucía, aquí César te va a pasar una de las tapas. Aquí están las tapas. Aquí está, mira, Lucía. Bueno, miren todos. Esta es una tapa del jueves. Está más atrevida, se van a acercar. Está más sexy, miren, hay una predominancia de la imagen, de los personajes, del color, ¿no? Aquí tenemos lo urgente, lo importante y lo interesante, además de la opinión. Entonces, ustedes se dan cuenta que tenemos una tapa que quiere estar más presente
en estas condiciones tecnológicas, atraer, pero adentro tener, miren qué bonito que está. Yo estoy feliz con La Razón, estoy feliz porque nos permite un diseño que permite orientarnos gráficamente y al mismo tiempo poder entrar en la profundidad que una noticia amerita, pero con líneas de lectura, de camino, que sean más agradables, más amigables. Ese es el nombre que le hemos puesto, que sea un periódico más amigable. Los suplementos también estarán con una nueva cara. En La Razón Digital también nos movemos con propuestas que le van a interesar. Vamos a hacer un club, y con esto termino, Lucía, porque si no me quedo hablando 3 horas. Ya tenemos que terminar. Y sí, ya nos vamos. Vamos a tener un club de amigos de La Razón. Queremos trabajar no solamente con esa idea de el que compra el periódico, sino quien es amigo de La Razón, quien forma parte de La Razón. La Razón no es el periódico de un dueño y de X asalariados. La Razón es parte del país. La Razón es una tradición y tiene familiares que son quienes nos consumen y a quienes agradezco también la lealtad. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, y está usted invitados a tener su ejemplar de La Razón en este momento. Gracias. Hasta la próxima semana.